Hola, buenas tardes y bienvenidos a este live que pretendemos hacer todos los días más o menos a esta hora. Va a depender de, por supuesto, la dinámica del día. Y vaya que todo va a una velocidad que produce vértigo. Debo confesar como periodista que cuesta incluso recopilar tanta información, ¿no? Y seguramente mientras hagamos este live van a surgir quizá otras declaraciones que por supuesto sumen al análisis que vamos a hacer y que además hoy va en panel porque consideramos que esto toca en la complejidad que estamos y además por la envergadura de lo que se va decidiendo y anunciando que tengamos a un panel. En el caso de César Batis como periodista, ya lo voy a sumar, ya me saludó, de hecho permítame que lo incorpore de una vez. Con César, por supuesto que siempre está investigando y tiene datos importantes, verificados. A sumar a quien he entrevistado porque él es parte, además del desarrollo del Plan Venezuela Tierra de Gracia. Ahí lo tenemos, a Evanán Romero. Hola, Acá buenas, estamos nuevamente, señor Evanán, bienvenido. Permítame un segundo que sume también a César Bati, ¿ya? con En todo esta gusto. conversación, sí, porque además él como periodista de investigación puede aportar datos relevantes, poner en contexto una de las cosas que pretendemos en este live de hoy, en modalidad de panel, con ambos, además que tienen información muy importante. César, ¿cómo estás? Buenas tardes y Hola, ¿qué tal? bienvenido. ¿Cómo estás, Gladys? Juanan, ¿cómo le va? Un gusto Buenas saludarlo. tardes, César, un gusto verte de nuevo. De hecho, va a pasar, señor Evanán, que obvio César como periodista también me va a acompañar en la entrevista a usted como experto petrolero, como asesor energético, Bueno, como como, miembro del equipo, además que ha venido trabajando arduamente en el desarrollo del Plan Venezuela Tierra de Gracia y en el concepto del hub energético, por supuesto, ¿no? Y con claro, todo esto que está pasando, la verdad es que va a una velocidad, como decía hace unos minutos, de vértigo, una cosa impresionante. Creo, César, que debemos comenzar con él evidentemente, ¿no? Que Sí, claro. conoce bastante bien del tema. Y a propósito del anuncio de las fases que contempla Estados Unidos para, se podría decir, el rescate de Venezuela, ¿no? De hecho, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, que la primera fase es estabilizar al país, la segunda fase será la recuperación y la tercera fase será la transición. Y que van a obtener, esto ya fue noticia desde ayer, entre 35 y 57 millones de barriles, fue más exacto, y que ese dinero lo van a gestionar ellos a beneficio del pueblo venezolano, pero también de Estados Unidos. Adicional, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos incautaron el buque petrolero Vela 1 ruso durante una operación en el Atlántico y minutos después el Comando Sur informó que fue interceptado un segundo buque petrolero ilegal llamado MT Sofía. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció que su país va a asumir el control indefinido sobre las ventas de petróleo venezolano. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, anunció el levantamiento selectivo de sanciones a Venezuela. Todo esto lo repaso para poner mejor en contexto a la audiencia. Mucho en desarrollo, ya PDVSA también emitió un comunicado donde confirma que avanza en negociaciones para la venta de volúmenes de crudo a Estados Unidos. Y bueno, lo último que ocurrió, por ejemplo, mientras estábamos preparando este live, es que ya ha habido incluso especificaciones de lo que sería el esfuerzo de Estados Unidos para recuperar a Venezuela, incluyendo al sistema eléctrico y el uso del dinero también para pues abastecer a Venezuela de esenciales como medicina, obligando a lo que llamaron ayer autoridades transitorias a que la compra de productos para ayudar al pueblo venezolano sea de Estados Unidos específicamente. ¿Lo resumí bien, César, o faltó algo más para nuestro No, no, invitado? está perfecto, está perfecto. Ok, Es un buen marcaje de la cancha para comenzar a mover la pelota. ok. Entonces, dicho todo esto, señor Ebanán, como usted ha explorado mucho el tema y en una entrevista para Suelta el Ruido incluso adelantaba la necesidad que tiene Estados Unidos, por ejemplo, del petróleo, porque no han avanzado tan rápido como quisieran en la energía verde, pues, y bueno, Venezuela sería el socio ideal, estratégico como ha sido anteriormente. Así que cuéntenos cuál es su percepción con todo esto que viene ocurriendo tan rápido. bueno, yo debo manifestar que estoy satisfecho con las acciones que se están haciendo y la progresividad y la forma como
lo está manejando este triunvirato presidido por Marco Rubio, quien yo manifiesto pues una gran confianza de hace mucho tiempo. Y sé que están haciendo lo adecuado y lo apropiado, ¿no? Dentro de las circunstancias. Eso mismo de despejar el tema del crudo almacenado, pues obviamente que nos permite reactivar la producción, porque la producción propia en Venezuela estaba ya a punto de cerrarse completamente. Ya apenas quedaba como un 25% la semana pasada, al fin de semana pasada, de almacenamiento factible en las instalaciones en Venezuela. De forma pues que esto nos permite ya recuperar la actividad normal de producción y va a continuar el flujo del petróleo vía tanqueros hacia el Golfo de México, que obviamente es el sitio que nunca debió abandonar, excepto por la locura de Chávez en el año 2006-2007, cuando nos envió al Asia a perder la mitad del valor del crudo y a hacer transacciones oscuras que nunca se supo de cuánto era, cómo era, quién recibía. Y bueno, esto duró más de 15 años, se pueden imaginar. Entonces todavía hay mucha gente impaciente que protesta porque los Estados Unidos se está tomando el crudo. No, eso va a ir para un fondo suficientemente público, abierto, donde se van a poder ver las transacciones, a quién se le vendió, en qué subasta, en qué precio, qué volumen. De manera pues que es traer claridad y transparencia a un proceso que venían dando de una manera delictiva por más de 15 años, ¿no? Entonces, yo soy de estos que quizás los años ya lo van tranquilizando uno a no alarmarse ni mostrar ninguna de estas razones que uno lee en muchos otros comentarios. Entonces, hay que darles tiempo, hay que de verdad apostar pues que están en manos confiables de que se va a superar la transición y se va a hacer de la manera más factible. Entonces, bueno, yo acá estoy ya en la ciudad de Houston, muy cerca de donde están las operaciones de las empresas. Ellos se van a reunir este viernes con el secretario Wright en Washington y bueno, buscarán la manera ya de pasar las instrucciones acá a los grupos de operaciones, de ingeniería, que son los que al final les van a decir pues en cuándo y cómo y de qué manera podrían ellos comenzar a buscar ya conversaciones con las autoridades venezolanas, pero no sé cuáles, no sé si van a hablar con PDVSA actual o van a esperar. Yo creo que debido al periodo de tiempo, ellos van a hacer un análisis, un estudio interno con la información que sin duda ellos pueden tener y que uno les puede suplir, y luego hacer planes para que ya pasado este periodo de transición existan pues grupos responsables del grupo de Venezuela Tierra de Gracia, que es con quien nosotros confiamos y esperamos y estamos seguros pues que debe ser el gobierno permanente que va a tomar las riendas tan pronto pues se concluya esta transición. Bueno, cualquier pregunta o cualquier duda. Yo tengo, Gladys, por acá una pregunta, bueno, varias preguntas, ¿no? Pero comencemos con esta. ¿No es exagerado que el presidente Donald Trump hable de 30, 50 millones de barriles de petróleo que estarían almacenados? Venezuela, que yo sepa, no tiene la capacidad de almacenar en buques esa cantidad. Bueno, pero los tenía en tanques en toda el área de José. Habían como 30 millones de barriles de capacidad en tanques. Todo eso estaba lleno y ya habían llenado toda la flota de cabotaje, como 12, 14 barcos que tenían, muy pocos eran tamaño Suezmax, que son como 800,000. La gran mayoría eran barcos más pequeños, Panamax, de 300, 350,000 barriles. Pero estamos hablando que la cuarentena no tiene mucho tiempo y la producción petrolera venezolana llega apenas a 1 millón de barriles, y de ese 1 millón de barriles se lleva ya una parte Chevron y eso no ha dejado de salir, y otra parte se le está pagando a China, porque esa es una obligación que se tiene con China por la deuda que adquirió Chávez
Entonces, la verdad es que, doctor, a mí no me parece nada creíble esa cifra de que haya 30, 50 millones de barriles almacenados en Venezuela. No, César, sí estaban. Yo le estaba haciendo seguimiento con gente que estaba allá en José y ya no tenían dónde guardar un barril más. Y de verdad, entre 25 y 30 millones estaban o en barco o en tanque. Así que llega muy oportuna esta transición para desalojar, porque ya esta semana tenían que estar cerrando la producción de los pozos. Ya no había donde almacenar un barril más. De forma pues que, pero esos son, y esa contabilidad, yo estoy confiado, ¿no? Porque yo vivo acá en Estados Unidos. Esa contabilidad va a ser pública. Aquí no hay forma de que se esconda qué pagó Valero, qué pagó Marathon por la subasta, porque todo eso se va a hacer en subasta entre ellos, no es que se le va a otorgar a una refinería en negociaciones medio escondidas, no, todo eso se hace porque las propias refinerías, hay 4 o 5 refinerías peleándose por esos barriles, ¿no? Y cada uno va a pujar por poner unos centavitos más por ese barril. Así que yo creo que los intereses de Venezuela al final, uno puede tener dudas de que si se está haciendo así o asado, van a estar de verdad representados, no como antes, que tuvieron 15 años escondidas, ¿no? Bueno. Sí, no, bueno, de hecho aquí alguien escribió que es increíble, ¿no? Ahora que los recursos estén manejados por Estados Unidos, y además también alguien que pone que en realidad lo que ha sido el deterioro de la infraestructura de la industria es consecuencia de las sanciones. Se sigue insistiendo en eso y bueno, la verdad es que no nos va a dar el tiempo para repasar todo lo que se hizo anteriormente, e incluyendo, por supuesto, dentro de una etapa inédita en Venezuela que fue excedente petrolero, cómo se hizo uso de esos recursos para beneficio de unos cuantos y dentro de unas campañas populistas de programas sociales que ya hoy ni existen, no pudieron mantener en el tiempo. Pero en fin, eso se llevaría el live si nos quedamos ahí. Pero lo que sí uno se pregunta, por ejemplo, con potencias como China, potencias como, bueno, países como Rusia, ya sabemos que está este decomiso en el Mar Caribe, pero igual hay unos acuerdos previos y ellos también se quieren cobrar, como dice César, o sea, ya hay unas deudas pendientes. Por ahora todo eso se pone en pausa, también hay comunicaciones entre Washington y, por ejemplo, China y Putin para ver cómo se va a administrar esta fase. ¿Me preguntas a mí o a César? Sí, señor Evanán. No, yo creo que esa es una pregunta muy técnica para mí. Sí, a usted. Mira, yo ignoro que se hayan ya hecho acuerdos. Por lo que yo leo, que noticia pública, no recibo nada directo de otra fuente. No creo y no he leído que haya habido como el sentarse a ver la situación en Venezuela en el caso de China y de Rusia. Yo creo que el tema más complicado que yo veo es que las empresas americanas no van a querer tener esos vecinos donde ellos van a regresar y donde quieren regresar. No hay otro sitio donde ellos quieran regresar de primero que no sea la faja del Orinoco. Y ahí es donde está el crudo, ahí es donde está Chevron disfrutando esos barriles muy económicos de alta calidad, que es lo que están trayendo al Golfo. Yo no veo todavía a la Exxon ni a la Conoco, que de verdad le va a tomar un rato por toda la situación por la cual se fueron. Y se fueron porque, bueno, hubo leyes de expropiación de Hugo Chávez. Y resulta que son las mismas leyes que tenemos ahorita. Con las mismas que les expropiamos, es con las mismas que los estamos llamando para que regresen. Obvio que tenemos que hacer un trabajo detallado, político, porque hay que cambiar leyes que muchos abogados y los de ellos, los de estas grandes transnacionales, les van a decir: estos señores no tienen leyes como para protegerlos a ustedes. Son las mismas que pasó Hugo Chávez y que ustedes pasaron todos estos años en arbitraje y en discusiones y en todo esto. Entonces vamos a dejar que ellos se pongan de acuerdo y entonces las modifiquen. Porque si las modifican por una decisión ejecutiva, no creo que tiene la misma fortaleza que si las reúnen en una asamblea. Ahora, vaya usted a saber si hay manera de reunir una asamblea legislativa
que tenga la disposición a cambiar todas esas leyes, porque la mayoría de los políticos en Venezuela son socialistas, todavía lo son. No, que la de Chávez era defender la nación y el gentilicio, y bueno, y vendrán discusiones y discusiones. Entonces, toda esa demora, ahí vamos a tener que tomar decisiones muy fuertes, muy duras, para que haya acuerdo político, que esas leyes hay que botarlas al pote de la basura y poner leyes que permitan que estas empresas hagan las inversiones que quieren hacer. Eso sí son problemas difíciles y duros, pero nadie habla de ellos. Bueno, los otros son solucionables. Ellos hablarán con Putin, hablarán con el chino y le dirán, bueno, ¿en qué onda estás tú? Porque tenemos que compartir áreas ahí en el bloque Carabobo. Y yo no quiero estarme relacionando contigo en la forma como ustedes trabajan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos vecinos que ellos nos digan, bueno, pero ahí no, ahí es donde me encanta, pero dame área? Con Chevron sí, yo voy y soy socio, pero no me tengas chino, no me tengas bielorruso, no me tengas a Cupet, no me tengas bueno, toda esa gama, que afortunadamente muchos se fueron por sí mismos, pero todavía deben estar por ahí algunos caminando y obstaculizando o viendo cómo se quedan para ver cómo aprovechan alguna negociación con las nuevas empresas. Bueno, esos son los problemas que a nosotros o a mí por los momentos me preocupa. ¿Cuánta rapidez tenemos para hacer las condiciones factibles de que vengan las inversiones de estas empresas? Gladys y doctor Hernán Romero, el día 5 CNN publicó la siguiente nota: las grandes petroleras no comparten el sueño de Trump de hacer grande al petróleo venezolano nuevamente, y argumentan las siguientes razones. La situación sobre el terreno sigue siendo muy incierta. La industria petrolera venezolana está en ruina y Caracas tiene un historial de incautación de activos petroleros estadounidenses. Es decir, mientras no haya una verdadera transición, empresas como la que usted ha mencionado, Exxon, Conoco y otras, no van a regresar a Venezuela. Y si estas empresas no regresan a Venezuela, es difícil llegar nuevamente a 2 millones de barriles de petróleo diarios, porque solamente estaría Chevron, y en este esquema pareciera, con Delcy Rodríguez a la cabeza, que se aplicaría lo que ya viene Delcy Rodríguez aplicando, es decir, entregar yacimientos petroleros a pequeñas empresas, en vez de ser venezolanas disfrazados de chinos, como es el caso de Alejandro Betancourt en Concord, en el Zulia. Estarían entregándole entonces a empresas de Henry Sargent III y de otros para que hagan lo mismo, pero sin llegar a 1.200.000 barriles o llegando a 1.200.000 barriles, cuestión que no solucionará el tema petrolero, no solucionará el tema económico en Venezuela, y por lo que se corre el riesgo de que si alguna parte de ese dinero llega a la administración del régimen, ese dinero lo que va a servir es para financiar el autoritarismo, para financiar la represión. Entonces, mientras no haya transición real, mientras no esté una persona distinta a Delcy Rodríguez, que representa el madurismo sin Maduro o el rodriguismo, así estén entregando el petróleo a Trump, lo que vamos a tener es poca producción y pocas opciones de resolver el gran problema que tiene el país. Mira, César, permítame decirte un par de cosas. Yo no comparto que las empresas tipo Exxon o Conoco, porque no podemos decir Chevron. Chevron estaría, y estas son palabras mías, que le den todo a Venezuela y Chevron la maneja. O sea, para Chevron es un acuerdo que respeta y quiere ver a sus primos hermanos o sus hermanos trabajando, porque trabajan igual que ellos, ponen dinero, son socios y son socios en Guyana. Ahí está Chevron con Exxon. Entonces, además hay una crisis petrolera que está en puerta. Ya este año se decretó por el Departamento de Energía que el shale oil no va a crecer más. Ya está en declinación. Eso va a tomar 3 a 5 años cuando se vean los efectos, que ya se están viendo por los precios bajos. Por los precios bajos ya no hay un pozo del shale oil, del fracking que se haga.
porque no lo paga, requiere $65 como punto de equilibrio para un barril de petróleo de venta para que Wall Street entregue el dinero o ellos mismos, entonces no lo hay, está como $8 por debajo de ese punto. Entonces ya no se está perforando, ya el shale oil está declinando, ya no va desde el punto de vista del reservorio, ya llegó a su punto de que se decía pues que cuando acumulas la mitad de lo que tienes remanente, comienza a declinar, faltaba uno, ya habían declinado dos, que era el Bakken y el Eagle Ford, y entonces bueno, ya eso es una señal que el poderío petrolero de Estados Unidos entra en declinación. Trump lo mencionó, él dijo en 5 años, sí, ya en 5 años hay crisis, pero las empresas se tienen que organizar. ¿Y dónde van a conseguir el crudo? Pues resulta que no es en Guyana, porque ellos lo tienen y no lo pueden traer al Golfo, así como no podían traer el crudo del fracking, porque da pérdidas a las refinerías, no les da la ganancia. Resulta que es el crudo de Venezuela, el ácido y malucón, que resulta que las refinerías les hicieron inversiones en el año 80 para adaptarlas a esos crudos, con una visión de futuro increíble. Gastaron miles de millones. Ahora resulta que es el que les da la ganancia. Y todas las refinerías, hay 5 alineadas, listas para competir por ese barril, porque ese barril les da 20% más de ganancia. Y le da el mismo diésel, el mismo queroseno, la misma gasolina. Entonces, ese es un hecho, eso está absolutamente probado. Entonces, ¿qué van a hacer, por ejemplo, Exxon? Bueno, Chevron está ahí y está encantado y está perforando inclusive antes de que levanten las sanciones a los demás. Ya ellos tienen 3 taladros perforando y están mandando crudo para los Estados Unidos. Los demás dicen, bueno, pero ¿qué broma es esta? Chevron nos va a sacar una ventaja increíble. Creo, porque no puedo hablar por ellos, que sí van a moverse a Venezuela, pero les va a gustar estar en sociedad con Chevron en el bloque Carabobo y el bloque Ayacucho, ahí en La Faja. Como dice Chevron, yo no he visto un crudo mejor que este en el mundo, con $12 de costo. Ya yo tengo un barril aquí en el campo. Después, bueno, pongo 3 más y lo transporto a José y el barco. Pero que yo llegue con $20 a la refinería, eso no existe en ninguna parte. Y que luego ese barril me va a dar mucho más ganancia que cualquier otro barril. Entonces nosotros por ese lado, mira, providencialmente estamos protegidos todavía, porque nos pone en la situación de que sí necesitan el crudo venezolano. El que competía con nosotros, que todavía manda 4,5 millones de barriles, era el de Canadá. Y Canadá se fastidió con los demócratas, que cada vez que llegaba un presidente demócrata les paralizaba los trabajos, gastaban miles de millones en resarcir contratistas. Entonces se fastidiaron, ya no quieren volver a intentar meter un oleoducto nuevo a Estados Unidos, que lo necesita. Entonces están exportando al Asia-Pacífico y tienen casi 1 millón de barriles exportando. Y están construyendo para 3 millones más. Y dicen, no quiero intentar volver más a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que nos dejaron el camino libre y los mexicanos se volvieron locos con López Obrador y se pusieron a construir refinería cuando aquí haya como arroz. Y ellos se pusieron a construir y paralizaron la producción del crudo pesado que competía con el nuestro, el Maya. Entonces, mira, nos dejaron el camino libre. Y ahí tiene Chevron un problema, que es que ellos no pueden usar el crudo de Guyana por la misma razón que no podían usar el shale oil. Resulta que lo van a mezclar con el venezolano y nos van a evitar, y a ellos, las grandes inversiones en buscar diluyentes. Ya no hay que llevarlo por barco a Venezuela, ellos van a buscar la manera, o en Trinidad o en Puerto Ordaz, depende de la situación diplomática, ahí van a mezclar el crudo de La Faja con el Guyana y tienen infinito diluyente para venir aquí al Golfo a unos costos bastante razonables. Esos son los planes, para nosotros son excelentes noticias. Eso no lo hacen los chinos, se quedaron en 100,000 barriles para pagar la deuda. Nunca más decidieron invertir. Los rusos igualmente, los bielorrusos ni diga, y bueno, toda esa playa de empresas fantasmas que estamos Hugo Chávez. Bueno, me callo ya, Gladys, porque
No, es que además, primero debo, para aquellos que están sintonizando, comentar que quien habla, sí es una eminencia en estos temas, lo consulto con frecuencia porque además, como están escuchando, pues evidentemente conoce de atrás para adelante y adelante para atrás el tema petrolero, es asesor, está activo, es parte del Plan Venezuela Tierra de Gracia, el concepto del hub energético convertida a Venezuela en el hub energético y tecnológico de la región. Y en el programa de diciembre, a mí hay lo que me quedó y que de hecho lo usé como pues parte de la promoción de ese programa de Suelta el Ruido para YouTube, cuando además el señor Evanán me dijo, es que Venezuela, mira, todo esto y la causa de libertad, digamos que está tan protegida por Dios, Venezuela está en tierra de gracia y estamos tan benditos que Estados Unidos acaba de declarar, ¿se recuerda, señor Evanán, que me lo comentó? Te tengo Acaba que de contar una declarar, anécdota ahora cuando ajá, termine. acá, que usted dijo en ese programa, dijo, acaba de declarar que no puede más seguir con lo que venía intentando, ¿no? Para producir, no depender tanto, por supuesto, del petróleo de otros países, ese recurso de otros países. Y bueno, confesó que definitivamente lo necesita, que sigue siendo una gran necesidad y evidentemente Venezuela es ese socio natural, lógico, por todo lo que acaba de explicar y muy bien el señor Evaná. Comparta usted su anécdota, por favor. No, bueno, que ahora como están estas reuniones y se ha mencionado que el Evanán Romero está en Houston, dicen las empresas, ¿cuál? Ese es el mismo de la apertura del año, está vivo todavía. Y entonces, no, sí, es que inclusive todavía habla y habla todavía corrido. Entonces, yo me reuní con Y ellos habla por muy teléfono. bien. Ajá. Y está enterado de todo. Pasó 8 años revisando los campos cuando podía irme a mí. Pero eso, y Así es. está vivo, si puede hablar, está consciente. Muy consciente y bueno, ahí está la pregunta que venía con todo este preámbulo. Usted es parte del concepto del Plan Venezuela Tierra de Gracia en cuanto a energías. Y me hace ruido que en este momento uno entiende que esta es una autoridad, así lo definieron, una autoridad transitoria, y que de hecho tiene mucha lógica, metiéndonos en el terreno político, porque además todo va tan rápido que pasamos de lo militar político a lo político económico petrolero en cuestión de horas. Uno siente que ya está viviendo cosas que equivalen a meses o años en cuestión de 4 días. Eso no lo podemos perder de vista, esto va muy rápido. Pero sin duda estamos en un plano donde se le comenzaría a dar la razón aparentemente aquellos que venían, y ahí también que entre César a compartir los datos que maneja, que venían construyendo todo esto. Podemos mencionar a un Grenell, podemos mencionar a los lobistas, podemos mencionar incluso, por ejemplo, algunos de Venezuela, los normalizadores que estaban ya poniendo sobre la mesa Delcy como la mejor opción para lograr esto que al final, de acuerdo a la teoría y a lo que ha sido parte de una narrativa, pues es lo que le interesaría a Estados Unidos y por lo cual hizo incluso toda esa movilización militar del Caribe y hasta la operación dentro del territorio venezolano. El petróleo y el interés económico dentro del pragmatismo de Donald Trump. Entonces, dicho todo esto, César, agrega tú tu parte para que él pueda contestar, porque pareciera que uno está aquí como hilando cabos y estaría tomando forma, pues, esta idea. No, Gladys, pero antes de ir ahí, si me lo permites, yo quisiera hacer una pregunta puntual a Evanán Romero como experto, como conocedor, porque no me queda claro. A ver. ¿Usted, doctor, le sugeriría a Exxon, a ConocoPhillips, que fueran en estos momentos con Delcy Rodríguez como presidenta interina a invertir en Venezuela? No, porque no lo van a hacer hasta que no haya el gobierno de transición, el gobierno democrático. Ellos no van a ir a Venezuela. Buscarán uno que otros consultores que son la Schlumberger, la Halliburton, que trabajan con ellos, son los que le van a decir en qué condiciones están X o determinados campos. Y harán toda esa evaluación, pero ellos no van a firmar, primero porque no hay leyes que firmar. Tenemos que hacer esa tarea. Eso nos va a permitir que va a haber un gobierno serio, democrático, electo, con toda representatividad. Estos guantes de sombra aquí con Delcy, con esto, ellos no van a ir en esas condiciones. No, no creo. Irán a través de otros, de empresas y lo que uno le pueda hacer en las reuniones, conversar con ellos cuando tengan la lista de preguntas y cómo van a hacer esto y qué van a hacer aquí en lo otro. Pero
tiene razón, ellos no se van a movilizar allá directamente. Todavía queda mucho que caminar, especialmente la parte legal. Con las leyes que los expropiaste, ¿los vas a invitar de nuevo? No hace sentido. Claro, no hace sentido. No hace sentido, pero tampoco hace mucho sentido que ustedes no estén más activos, ¿no? Que quizás es lo que quería para cerrar la idea anterior. Como parte de ese plan de recuperación de la industria, lo tienen tan bien contemplado que deberían estar, independientemente de que estos se encarguen de desmantelar a su propio sistema, ¿no? Que ustedes ya estuviesen en paralelo trabajando de la mano de Estados Unidos en ese rescate, en este caso de la industria petrolera. Es correcto, yo esperaba que no hubiera una transición con Delcy, pero son las condiciones que pone el que arriesgó sus tropas, su dinero, sus muchachos, sus botas en el suelo y dijo, bueno, esto es lo que yo quiero y yo creo que en determinado tiempo, lo más rápido posible, yo les transfiero a las autoridades que corresponde, pues el gobierno. Pero bueno, hay que aceptar que tiene cómo poner las condiciones por las cuales tomó todo el riesgo y todavía está ahí en presente para asegurar de que se va a continuar pacificando el país. Pues. Doctor Romero, por ahí había esta que firma Papagayo 1946. Doctor Evanán Romero, mi profesor de producción allá por el año 1968 en la Facultad de Ingeniería de Petróleo de nuestra ilustre Universidad del Zulia. ¡Qué belleza! Bueno, sí, ya yo empecé a dar clases en el 6-7, me gradué en el 6-2, tengo ya 73 para 74 años. No, lo que la gente se sorprende es que todavía uno habla corrido y habla con sentido. y la verdad que, bueno, todos de mi generación ya se fueron. Pandini, Arrieta, Justi está mal de un Alzheimer, y muchachos más jóvenes que uno, pero debe ser, no sé, el paquete genético. El paquete genético, sí. Ahora bien, César, me gustaría un poco revisar también con el señor Evanán, pues no, lo que se viene compartiendo desde hace cierto tiempo, incluso medios como New York Times, hasta llegar a decir que Delcy, pues la figura moderada, y bueno, ahora está encargada, es la autoridad transitoria, ahí está, con la situación nada fácil de tener que recibir órdenes de Estados Unidos, ¿no? Y dentro de todavía un sistema donde hay pues varios con mucho poder. Nada fácil para ella, pero bueno, ojalá que sea lo que uno hasta ahora interpreta de todo esto, que es que tiene la responsabilidad de desmantelarlos a todos. A Delcy hay que decirle que hasta Hirohito, el emperador Sol, lo aceptó con MacArthur, o sea que ella debe considerarse como privilegiada de que ha tenido un gobierno de transición. No lo merece. Pero no se puede llevar de repente demasiados créditos, porque por ellos ganan tiempo. Incluso hay la tesis de que quisieran llegar hasta el 2030 y luego hasta volverse a lanzar porque mejoraron el país de la mano de Estados Unidos. A mí esas cosas me dan un poco de miedo, no se crean, ¿cómo lo ve César? Mira, Nadie, hay que partir del hecho de que el régimen es un régimen planteado para la hegemonía, para ser hegemónico. Así es. Y el otro punto es que ellos están acostumbrados desde la época de Chávez a ganar tiempo. Y el tiempo de Trump está medido por las elecciones intermedias de noviembre y porque su gestión constitucionalmente termina en el año 28. Y por eso yo también concuerdo contigo que me da mucho temor de que logren con esos pocos recursos mantener su aparato represivo y quizás lograr una mejoría por el impacto que se tenga de las inversiones de Estados Unidos y de la presencia de empresas en Estados Unidos y que eso les permita mantener el país en calma, mantener el poder y llegar a unas elecciones en las condiciones que a ellos les convengan y en ese caso incluso darse el lujo de no permitir la participación de María Corina Machado y ganar las elecciones en unas condiciones tramposas como siempre lo han hecho. Ese peligro existe. Yo creo que no sé si la CIA le ha dado esa información a Donald Trump y a Marco Rubio. Bueno, yo no quiero que se olviden de la situación de Texas, Oklahoma, en la crisis petrolera que aquí se está gestando. Ellos van a querer que sus empresas sigan facturando, sigan destacando personal y que puedan seguir trayendo ese crudo económico que es el que ellos satisfacen con su refinería. Pero que hay que sumarlo.
obviamente en la mente de Trump va a estar, bueno, mi estado 51 va a ser Venezuela. Si el 50 que está Texas está declinando, yo quiero continuar la actividad allá y allá van a ir mis empresas todas. Y aquí no se va a notar esa recesión económica. Yo creo que eso debe estar en la mente de él. Claro, pero eso le da alergia a mucha gente, ¿no? Dentro de No, lo yo que sé, llaman el derecho políticamente, internacional e incluso la soberanía de los países, y que en algún momento Venezuela tenga autonomía y que el equipo de Edmundo González, María Corina, pueda asumir, incluyendo los DED, para la reconstrucción de Venezuela como correspondería. bueno, es que no hay otra opción. Desde el punto de vista petrolero, estoy hablando, no político. Él va a Yo suponer que la actividad que va a declinar aquí, él la quiere trasladar a Venezuela y sacar el crudo allá más económico y mantener la economía, dada la crisis que aquí se está gestando, que apenas está comenzando. Entonces, también desde el punto de vista de la economía de Estados Unidos, que él va a querer que esto se encamine lo más pronto posible. No es que va a quedar indefinido y en los chavistas protestando que quieren volver a controlar el petróleo y mandarlo para Asia. No, no, eso se terminó. Ya esta gente no tiene más que aportar en ese sentido. De manera porque yo soy más positivo, quizás por la misma edad, como les dije a ustedes. Yo creo que esto, lo que es del cura va para la iglesia, hermano. Eso no su hay. palabra vaya A ver, adelante. doctor, y un planteamiento, quiero hacerle un planteamiento para conocer su opinión. Definitivamente el futuro de la industria petrolera venezolana está vinculado a la inversión extranjera y específicamente a Estados Unidos. ¿Ok? Y Maduro, de acuerdo con lo que dijo el mismo Trump, Maduro le estaba entregando a Trump la explotación petrolera y minera. Si lo vemos desde el punto de vista de el equipo de María Corina, de Edmundo y María Corina, convertir a Venezuela en el hub energético de América también lleva esa vinculación. Ahora, una cosa es hacerlo en un régimen autoritario donde se aplica, por cierto, la ley antibloqueo creada por Delcy Rodríguez, que prohíbe que los venezolanos conozcamos esos acuerdos y contratos por los cuales están explotando nuestras riquezas petroleras en estos momentos. Y otro asunto es hacerlo en un régimen democrático donde estará una Asamblea Nacional, partidos políticos, sociedad civil y por supuesto los periodistas conociendo cómo se explota la industria petrolera, cómo se explotan nuestras riquezas petroleras y mineras. Quiero su opinión sobre esa vinculación a Estados Unidos y sobre los matices entre un régimen democrático y un régimen autoritario. Mira, con Maduro era imposible, y te lo puedo decir las veces que quieras en varios idiomas si quieres. No era posible para que un gobierno como el de los Estados Unidos, no solamente Trump, no hay manera de enganchar, de hacer trabajo conjunto con un gobierno oscuro, corrupto como el de Maduro. Eso era imposible. Por más que él le ofreciera el oro, esto eran patadas de un abogado. Eso no era nunca factible. Pero lo está tratando de hacer con Delcy, doctor. Lo está tratando de hacer con Delcy, es lo mismo. Es que para mí Delcy, en el horizonte de tiempo, yo no le doy más de 3 o 4 semanas para poner más o menos en contexto la tranquilidad, liberar los presos, dar más libertad a la gente. Todos esos dólares que se está vendiendo el crudo en la refinería, regresarlo a la banca, como hacía Chevron, inundar la banca con dólares y baja la inflación y aumenta la capacidad de compra de la gente. Todo eso va a venir muy pronto. Entonces, lo que sí no es posible es el matrimonio de un sistema como el del chavismo a el de las empresas que quieren revitalizar a Venezuela, no solamente para beneficiar a Venezuela, sino para beneficiar a los Estados Unidos con miras a lo que están viendo la crisis petrolera acá en los precios de los combustibles. Entonces, es una relación igualitaria, en cierta manera, igualitaria no de los recursos, pero sí de beneficio de ambos. Si no es así, no funciona. Y con ellos no había lenguaje, no hay manera de comunicarse con un gobierno como el de Maduro.
Entonces, por ejemplo, uno de los instrumentos que yo sé que vamos a tener que hacer uso para acelerar esto es la ley esta de lo que llaman contratos CCP, que están basados en la ley antibloqueo. Bueno, ahora lo vamos a llamar la ley, no sé qué quieran mencionarlo, pero si la asamblea no se moviliza y los grupos políticos no hay forma de reunirlos, hay que habilitar ese tipo de contrato, que es un contrato que funciona, demostró que funciona. ¿Por qué funciona? Porque anula las ridiculeces y los errores gravísimos que le puso Hugo Chávez a la ley. Hugo Chávez le puso a la ley, la trancó, agarró la llave, se la tragó y se fue para el infierno. Y nos dejó el sector absolutamente bloqueado. Entonces Maduro, para sobrevivir, hizo ese instrumento que las empresas lo consideraron absolutamente bienvenido. La Chevron le dio la bienvenida, que es con la que pudo revitalizar la producción los últimos años. Y todas querían contratos CPP, y ahorita hay como 25 contratos CPP. Lo que pasa es que lo llenaron una cantidad de indeseables y de bichitos que no tienen cómo, y le están sacando la riqueza a esos barriles. Pero eso se va a poner el orden y la organización y la disciplina. Pero ese sí es el instrumento. Pero dice, está basado en la ley de antibloqueo. Entonces, todos los demócratas se ponen un pañuelo en la nariz cuando dice la ley de antibloqueo. Pero ante la realidad, va a tener que implementar, porque este es el contrato profit sharing, que funciona en todo el mundo. y hubo que recurrir a él. Sí, y de hecho también con relación a, como decía usted al inicio de esta conversación, todo va a ser administrado por Estados Unidos, eso va a estar debidamente, pues, revisado, ¿no? Y ahí siempre, como caracteriza además un país como Estados Unidos, que tiene otros poderes, ahí sí independencia y hay revisión constante, pues definitivamente tienen que llevar todo al pelo, ¿no? Están expuestos a auditorías. Pero en el caso de la repartición, ellos hablaban de 50-50 y que ese 50% es el que van a distribuir o van a destinar para recuperar a Venezuela. Incluso hablaron del sistema eléctrico, hablan de la compra de esenciales como medicina, que eso va a ser retornado entonces a la población tan necesitada. ¿Es así? ¿Se está entendiendo así? ¿Es así? Yo entiendo que es durante la transición. Una vez que haya un gobierno constitucional, bien sea porque se reconocen las elecciones del 28 de julio al 2024, que debieran reconocerse, hay todos los argumentos probatorios para que sea reconocido, o se hagan unas nuevas elecciones, o Dios quiera que no, para en función del tiempo y de los mecanismos de la democracia que aplicamos. Entonces se tiene que empezar a trabajar, y no va a ser Donald Trump ni Chris Wright los que van a manejar esto. Lo van a manejar las empresas directamente. A Exxon, ni a Conoco, ni a ninguno de ellos le va a querer esperar instrucciones de una oficina de Donald Trump. Jamás. Aquí no lo hacen. Aquí en la industria petrolera no se recibe absolutamente ninguna indicación o señales de una oficina federal. Aquí existe una separación completa, y no hay ni municipal ni regulatoria. Hay el Texas Railroad que lleva unas estadísticas, te inscribe, pero este es el sistema que permite que la industria funcione a cabalidad. Entonces, ¿la van a echar a perder para el caso de Venezuela? No, imposible. En Venezuela sí va a ser el reto, porque la única manera que estas empresas van a trabajar en Venezuela es si nosotros nos ponemos los patines, como dicen, y volvemos a trabajar como manejábamos antes, ni siquiera en la etapa de PDVSA. PDVSA no hay manera que pueda sobrevivir ante unas grandes empresas como esta trabajando. ¿Cómo le vas a poner una empresa que está desactivada con 200 y pico mil millones de deudas que no las paga? Ajá, no puede, no, jamás te van a aceptar a que PDVSA sea la socia. Y esa va a ser una de las primeras decisiones que vamos a decir, no, pero yo trabajo con este contrato, yo soy independiente y yo entrego resultados, comparto producción o comparto ganancia, eso, los contratos que estamos hablando, pero yo tengo que trabajar desenvolviéndome yo mismo sin que tenga al lado
un PDVSA full ni uno rojo que me diga lo que tengo que hacer. Esto es inaceptable. Ahí donde está el reto para los venezolanos, que todavía estamos pensando en que vamos a revivir a PDVSA, vamos a buscarle los puestos a los muchachos que no pudieron ser directores en el año 2003 y entonces los vamos a empoderar. ¿Empoderar para qué? Si no tienes dinero, no tienes experiencia, tienes que volver a los años de 1975 y antes. No es que estoy hablando mal de la nacionalización porque la viví, pero nos toca volver a como eran los años previos en ese periodo. Supervisarlo, sí, un Ministerio de Energía fuerte con inspectores que imponían cuando habían violaciones de la ley, todo esto, Arévalo Reyes, Manuel el otro y tal, pero es lo que nos toca. Pero imaginarnos que vamos a ser socios de la Exxon y de la Conoco y de la Chevron al mismo tiempo y 5, 7, 8 compañías más, no tiene sentido. No. Sí, lo explicaba en esa entrevista que hicimos justamente, que invito a revisarla, en la que justamente revisamos lo que es el capítulo del Plan Venezuela Tierra de Gracia Energético con nuestro invitado, con Evan Romero, y vayan para atrás en el feed que ahí van a encontrar toda esa explicación. Ahora bien, con relación a los tiempos, porque sí me gustaría, usted ha más o menos explicado cómo lo ve, pero igual, dentro de lo que ya se asomó hoy como fases de rescate de Venezuela y que el secretario Marco Rubio hable de una primera de estabilizar al país, una segunda de recuperación, una tercera de transición, que ya el secretario de Energía esté asumiendo también responsabilidades en este sentido. ¿Cómo ve usted esas fases? ¿Cómo las analiza ya desde su experiencia y dentro de este tema que evidencia ser fundamental además para Estados Unidos? Bueno, como dije, yo veo un proceso, lo que más incierto tengo por no estar metido en ese día a día es cuánto va a durar esta transición política. Pero Trump ha dicho que no puede ser más de 2 o 3 meses. Rubio y Hexet y el otro y Miller están evaluando ahorita a ver si son 2 o son 3, pero tiene un tiempo finito. Y yo veo perfectamente ya la transición política. Lo que más me preocupa es lo que tenemos que hacer para poner las condiciones que son necesarias para la reactivación de la industria petrolera. Con las condiciones que hay hoy día no es tan fácil. Ellos se van a tomar un tiempo un poco más largo hasta que pongamos la casa en orden, incluyendo si queremos reactivar una empresa estatal que los controle a ellos, que diga que son socios y no pongan plata y que sí le maneje las decisiones y le diga lo que tienen que hacer cuando ellos tienen gente más competente, con más experiencia, ahí es donde están los mecanismos propios que hemos desarrollado como para que no se hagan los negocios que tiene previsto Donald Trump. Pero por supuesto que el sentido común, la realidad, el pragmatismo de que hay que reactivar la economía del país se va a imponer. Y vamos a tener una industria diferente, que ya la tuvimos, ¿no? Pero que el ensayo que hicimos de una empresa estatal de magnitud como la que logramos, pues ya no es posible. Ya ese se fue en las cuentas por pagar de Hugo Chávez y de Maduro y de todos ellos. Pero intentar ahorita reponer ese concepto cuando no es posible, no, y tenemos que empezar a reconstruir la industria. Cronológicamente nos llevó esta gestión chavista madurista, usted que está en la industria vinculado de los años 60, nos llevó incluso antes del periodo de la nacionalización en cuanto a expertise y capacidad de una empresa como PDVSA. En muchos sectores sí, obvio, hubo un avance de tecnología que no lo podemos negar, la incorporación de la computarización digital y todas las ramificaciones que hasta el 75 pues esto no existía en la industria. Pero si excluimos eso, de verdad que la filosofía de trabajo, el trabajo en equipo, la honestidad con que se trabajaba, todo eso declinó en dimensiones increíbles. ¿Cómo iba uno a imaginarse que se iba a ser millonario trabajando en la industria? Cuando lo que uno aspiraba era una pensión decente con base a sus aportes. Entonces, de verdad que es otra industria
Y repito, no tenemos otra alternativa. Yo sé que voy a ser altamente criticado por esto. No tenemos otra alternativa que volver a previo 1975 en lo que se atañe a las relaciones con todas estas empresas que van a regresar. Yo no puedo perfectamente pensar que yo las voy a controlar y voy a ser socio si no tengo las condiciones como para ser socio de ninguna. Entonces, bueno, ese es un reto. Yo sé que en la industria eso va a ser altamente criticado. En la industria no, en los que quedan de la industria, los que están ahora aspirando a estos conceptos. En la declaración que dio, por cierto, hoy a La Patilla, la entrevista que dio, porque la primera la dio a Fox y ahora a La Patilla, María Corina habló justamente sobre lo que se está atravesando. Y me gustó mucho cuando ella habla de la situación energética y dice, bueno, vamos a pasar de ser el hub de criminales, palabras más, palabras menos, al hub energético y tecnológico del hemisferio y, por supuesto, con su respectivo impacto en el mundo. Y para Venezuela, todo lo que eso implica, ¿no? Porque es fuente esencial para desarrollar todas las áreas, incluyendo también electricidad. A mí me gustó mucho eso porque un poco con lo que usted dice, que lo que tenemos hoy en día, que yo no creo que ni siquiera se pueda calificar de industria. La verdad que hace bastante tiempo como concepto de industria. Este hecho, que están llegando 11 barcos, que en vez de irse para el Asia, se vienen para el Golfo. Ese es el hub energético. Ya está en pleno funcionamiento. Esos barriles no se pueden ir a ninguna otra parte, sino al sitio donde son mejor remunerados y en efectivo y sin descuento y sin que haya kikiriwiki. Vamos a ponerlo así. Entonces, ese es un hub que se está iniciando y se va a ampliar. Y después vendrán otras etapas. Tenemos que ver qué vamos a hacer con nuestra refinería. Vamos a ver si las integramos a estos señores que están operando aquí, que es lo lógico. Si les dice, bueno, ustedes tienen allá una capacidad, hay que invertirle, vamos a buscar un acuerdo con ustedes, allá las tenemos y se las arrendamos, bueno, repárenla y también podemos vender productos para el Suramérica, para el oeste de África y nos convertimos en socios de estos refinadores y utilizamos nuestras refinerías que están en el suelo. Bueno, todo eso es parte de ese hub energético. Mira, hay para dónde crecer y todo va a ser ganancia. Allí no va a haber absolutamente nada que nos pueda detener. Así lo veo yo, así lo veo después de todos estos años manejando varias etapas que han pasado en la industria. Amén. Igual, y ya para cerrar, me hace un poco de ruido y ahí también me gustaría, César, y también si puedes incorporar para cerrar información que se sabe hasta el momento de la supuesta liberación de presos políticos, del desmantelamiento del helicoide, pero eso lo vamos a dejar para el final. Y también para dar chance de que se actualice más quizás, ¿no? Esto que viene corriendo. Pero me hace ruido y me gustaría su opinión, señor Evanán, con relación a la figura de Delcy Rodríguez, porque es que esto no ocurre así de la nada. Además, desde hace meses se viene hablando de ella, medios como comentaba antes, New York Times la mencionaban como moderada, y ahí está asumiendo esta etapa que sí, bueno, en teoría es transitoria, pero es ella la que la está asumiendo. ¿Qué representa Delcy Rodríguez, los hermanos Rodríguez para los bonistas, los lobistas, incluyendo a los venezolanos, los normalizadores? Ahí podemos mencionar a empresarios que supuestamente fueron a Estados Unidos incluso a decir que ella era la ideal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene ella? Bueno, lo que sí es cierto que los Estados Unidos han vivido desde que comenzó los efectos del 9/11, del 2001, de las torres, perdón. Y hubo la guerra de Irak, hubo la guerra de Libia, el shock de que el problema no es quitar o reemplazar un gobierno, sino encargarse de las consecuencias después. Y eso estaba acá muy vivo en la mente de los planificadores militares y de los que toman la decisión, que Venezuela se iba a enredar, no era sacar a Maduro, sino contener después de la salida de Maduro. Y bueno, todos quizás hemos leído el informe que le tocó a la CIA hacerlo por varios meses, y la CIA fue muy categórico. Hay que poner a alguien del régimen. No se puede intentar con alguien fuera. Tiene que tener los controles y la forma de mover las piezas de la gente que mantiene la disciplina, entre comillas, pero mantiene el orden y mantiene los militares, los agentes de seguridad y toda esa muchedumbre. Entonces, la conclusión era, tiene que ser alguien del régimen.
Entonces, el otro era, bueno, ponemos a Padrino, ponemos a Maduro, a Diosdado, o ponemos a Delcy. Me imagino que concluyeron es más fácil manejarla a ella, más fácil que manejar a Diosdado. ¿Te puedes imaginar si el interinato lo fuera a manejar Diosdado? O el mismo Padrino, que es un poquito difícil de ocultar, que es quizás el más preparado para una cosa de esta, siendo militar. Pero bueno, resolvieron que ella era más fácil de manipular y de hecho ya Trump le mandó un par de mensajes. O usted se acomoda o usted está fuera. Y posible que le pongamos el mismo mono que tiene ¿cómo se llama? Cilia allá y se va a intercambiar monos con Cilia allá en la prisión. Peor. Pero sí. César, agrega tú también tu perspectiva, de acuerdo a lo que vienes investigando como periodista con relación a esa figura. Bueno, es que Delcy Rodríguez desde el año 2013 ha estado primero manejando junto a Jorge Rodríguez el tema de la comunicación y además ha manejado también junto a su hermano Jorge Rodríguez el tema de las negociaciones. Quien está mejor perfilada para dentro de las consideraciones gracias a los lobistas de Chevron, lobistas como Henry Sargent III, lobistas como los normalizadores, más el trabajo comunicacional realizado. Y por eso cuando tú lees una información que dice que la CIA recomendó que sea Delcy Rodríguez la que tome el poder, tú dices, ok, todo suma todos los elementos y tú dices, ok, todo da para que todo apuntara a ella. Por eso nosotros ayer en El Pitazo publicamos un contenido que he titulado Delcy Rodríguez cocinó a fuego lento su asalto al poder. Porque fue cocinado a fuego lento. Estoy diciendo desde 2013. Desde 2018 ya comenzaba a sonar Delcy Rodríguez como la persona indicada para sustituir a Maduro. Desde 2018, cuando se hablaba de Maduro que debía salir porque Maduro perdía las elecciones en mayo de ese año, porque eran unas elecciones ilegales, cuando se habló en el año 2019, que por cierto fue el año donde entran en contacto Delcy Rodríguez y Henry Sargent, este petrolero vinculado a la familia Trump y muy vinculado a Delcy Rodríguez. Entonces, desde 2018 se viene hablando de esto y por eso no es gratuito que un informe como este que refieren de la CIA, el nombre de Delcy Rodríguez sea el que aparezca allí. Eso no es nada gratuito. Ella era la persona mejor, repito, la que mejor estaba perfilada para la agencia debido a todo este trabajo que venían haciendo a fuego lento. Pero yo quería hacer una pregunta también que tiene que ver con el petróleo, pero es el eléctrico. Porque, doctor Evanán, no hay posibilidad de que aumente la producción petrolera si no hay inversión en el sector eléctrico. ¿Qué opina usted? Bueno, obviamente que es algo lógico y algo que conocemos y tenemos estudiado dentro del plan de María Corina. Hemos hecho un análisis diagnóstico completo. Pero si yo lo voy a ver, no es de esa magnitud de gravedad que tiene la industria petrolera. ¿Por qué? Porque todavía en el Guri tenemos capacidad de generación y trasvasamos, no pasamos por las turbinas. Creo que son alrededor de, si no me equivoco, tienen hoy día 10 gigavatios hora por año. Estamos como el 15%, no se maquina porque no hay capacidad de utilizar toda esa energía eléctrica, la generación. Lo que hay son problemas de tránsito, de distribución, y a medida que va a largas distancias, pues los problemas son mayores. Entonces, esos se van a resolver y hay recursos como para poder, que desde el punto de vista operativo en Venezuela hay empresas que pueden ayudar en esa recuperación. No es de la magnitud de la industria petrolera, porque tenemos las turbinas, tenemos el caudal del Orinoco y del del Caroní, y tenemos la capacidad de maquinar, de generar, pero por lo menos en la faja y en todo el oriente. Allí hay fallas ahorita donde se está aprovechando el gas para generar localmente, pero sigue siendo los megavatios que utilizamos siguen siendo los del Guri. Y en el occidente sí tenemos una falla tremenda,
pero que pueden ser se pueden resolver a corto plazo. Tenemos que resolver el problema del gas natural, con el cual se genera en todo el occidente. Y esa solución, yo la he explicado internamente, es una solución de un decreto regulatorio. Tú le entregas a los productores de gas, Eni, Repsol, que tienen un campo gigantesco, que apenas se ha utilizado la mitad, a que generen más, que puedan perforar más pozos, poner más gas a disposición y se resuelve ese problema. Lo que pasa es que si tú lo haces bajo el sistema actual, que se lo entrega a PDVSA Gas no paga el gas, tampoco se lo cobra a Corpolec genera electricidad, no se lo compra, no se lo paga a los usuarios, esa cadena de trabas y de pérdida nunca se va a resolver. Claro. Un gobierno serio lo resuelve y pone a cada quien en su lugar y le da a las empresas que inviertan la capacidad de recuperar su dinero. Ahora tienen que esperar que le den una licencia de Chevron o una licencia de la OFAC para que pueda vender unos barriles y estos barriles, al vender los barriles ellos se cobren. Es un sistema demasiado complicado. Tú tienes que resolverlo. Tenemos estudiado la solución y la podemos implementar a muy corto plazo. Sí, lo que quiero es dos cositas, señor Evanán. Pues se nos acabó el tiempo, ya cerramos con la hora, pero además todo el mundo aquí agradeciendo por la conversación con usted, que nos ubica bastante mejor. Esa era la idea, poner en contexto. Pero dos cosas además que quiero decirle para cerrar. He hablado con usted varias veces, las muchas veces que hablé decía no sé cómo ni cuándo, pero tengo mucha fe, tengo mucha esperanza. Y aquí estamos hablando ya de la ejecución de algo, ¿no? Ahí lo que falta es que pongan en su lugar, terminen de poner en su lugar el sistema, lo desmantelen, incluyendo a Delcy Rodríguez, y ya entren ustedes, porque yo que ya he venido conociendo ese plan Venezuela Tierra de Gracia, lo único que sueño, y cada vez que cerraba alguna conversación con ustedes decía lo mismo, sueño con que se ejecute ya. Y acá usted ha medio asomado lo que es más o menos el concepto justamente del hub energético. Así que por lo pronto lo que sí queremos todos los venezolanos, que tenemos clarísimo y seguiremos peleando por eso, evidentemente, es que esto sea una transición para ordenar, para que ellos mismos se encarguen y reciban las órdenes directas de Trump, para que sean ellos los que se encarguen de desmantelar su sistema y pueda entrar entonces todo el grupo de ustedes, el liderazgo de Edmundo González y María Corina Machado, ya a ejecutar ese plan Venezuela Tierra de Gracia. Pero por lo pronto a mí de verdad me emociona mucho estar hablando con usted en esta realidad que es muy diferente a la de hace unos días. Estamos 100% de acuerdo y estamos listos para tomar el gobierno y comenzar a hacer a Venezuela grande, como dice Trump, el MAGA, porque estamos preparados en todos los sectores para saber las soluciones y ponerlas a caminar. Pero sí, estamos en espera de esta transición, pues. Este es un elemento nuevo. Nosotros no lo teníamos previsto, definitivamente. Pero bueno, hay que vivir con él porque son las condiciones que está imponiendo el que está limpiando el sistema para que podamos todos vivir en democracia y vivir con el restablecimiento de la economía, pues. Sí, de acuerdo. Bueno. Entendido. Gracias, señor Evanán. Y me voy a quedar con César rapidito para actualizar la información. Okay, César, un placer estar contigo. Muchas gracias. Espero que pronto nos veamos en persona en Venezuela. Perfecto. Gracias. Amén. Gracias.